Es ya muy conocido que los servidores públicos tienen un mayor grado de responsabilidad. Los servidores públicos son sujetos de investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Así está contemplado en el principio fundante consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política, el principio de responsabilidad. Así que quisiera en esta ocasión referirme a un tipo de responsabilidad, la responsabilidad disciplinaria, y resaltar cuáles son los elementos de la responsabilidad disciplinaria. Así como uno encuentra en el derecho penal que para que pueda configurarse la existencia de una responsabilidad penal, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. En ese mismo orden encuentra uno en el derecho disciplinario que, desde el punto de vista de la doctrina y el contenido normativo, se exigen unos elementos para que se pueda hablar o configurar la responsabilidad disciplinaria. Y para seguir estos elementos quiero tomar como criterio doctrinante el libro de La ilicitud sustancial en el derecho disciplinario. El autor es John Harvey Pinzón Navarrete, en donde se enuncian cuáles serían los elementos de la responsabilidad disciplinaria. Que bien la doctrina puede tener criterios distintos con relación a estos elementos, pero en términos generales creo que se resalta la esencia en este autor de 5 elementos. Entonces, esos elementos serían la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Es decir, el ámbito de la doctrina nos resalta que para que exista responsabilidad disciplinaria debe estar de por medio un elemento de capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Es decir, 5 elementos se requieren para la responsabilidad disciplinaria. Hagamos una pequeña referencia a cada uno de estos elementos. El operador disciplinario tiene que revisar que haya capacidad. ¿A qué se refiere la capacidad? Pues que los sujetos disciplinados tengan la connotación de ser servidores públicos o particulares que ejerzan una función pública. Entonces, nosotros ya hemos hecho referencia, y yo tengo un video donde digo quiénes son servidores públicos. El artículo 123 de la Constitución Política nos dice quién tiene la connotación de servidor público. Servidor público es el género, y dentro de los servidores públicos están los miembros de corporaciones públicas, los empleados públicos, los trabajadores oficiales. Entonces, el derecho disciplinario tiene como sujetos a los servidores públicos, porque de ellos se exige el cumplimiento en demasía de una serie de responsabilidades, deberes funcionales. Y también los particulares que ejerzan función pública. Entonces, la responsabilidad disciplinaria exige que cuando haya una sanción, esta sanción recae frente a un servidor público o frente a una persona que ejerce función pública. Capacidad, primer elemento. El segundo elemento que tiene que analizar el operador jurídico es la conducta. Debe existir para que se pueda predicar algún tipo de responsabilidad una conducta atribuible a un servidor público o a un particular que ejerza función pública. Esa conducta tiene que estar plenamente determinada por el operador disciplinario. Tiene que tener en cuenta el modo, el tiempo, el lugar, los aspectos fácticos precisos, porque frente a la conducta se debe hacer un juicio de adecuación, juicio de valoración y juicio de reproche frente a los otros elementos a los cuales me referiré a continuación. Entonces, la conducta implica que pueda ser ya sea
por acción o por omisión, que sea de ejecución instantánea, que sea una conducta continuada. Entonces, debe hacerse un análisis cauteloso de la conducta del servidor público o del particular que ejerce función pública, porque de esta conducta, del análisis de la conducta y del ordenamiento jurídico, se deberán concretar los siguientes elementos de la responsabilidad disciplinaria. Entonces, teniendo claro la capacidad, teniendo claro la conducta, pasamos a la tipicidad. La tipicidad exige analizar un juicio de adecuación, es decir, que esa conducta que se le atribuye al servidor público se adecue a una falta disciplinaria contenida en el Código Disciplinario, hoy por hoy Ley 734 de 2002. Obviamente, en los próximos meses entrará a regir la reforma a esta ley, el Código General Disciplinario, Ley 1952 de 2019, que tiene unos cambios sustantivos en la Ley 2094 de 2021 y que entrará a regir en esta anualidad. Entonces, la tipicidad exige verificar a través del juicio de adecuación y en virtud del principio de legalidad que la conducta del servidor público, del particular en ejercicio de función pública, se adecue a una falta disciplinaria, ya sea una falta leve, grave o gravísima. Es decir, que esa conducta afecte deberes, afecte impedimentos, incompatibilidades, inhabilidades, extralimitación de funciones, ¿sí? O que el servidor público incurra en una prohibición. Todas esas normas que se consideran violatorias al régimen disciplinario, todas esas acciones, que se consideran violatorias al régimen disciplinario. Entonces, la tipicidad va de la mano con el principio de legalidad y determina a través de un juicio de adecuación que la conducta se adecue a un tipo disciplinario. Esa conducta, esa tipicidad, no solamente tiene que consagrarse en el ámbito del código disciplinario, sino que también hay unas normas subsidiarias que establecen deberes, que establecen prohibiciones, que están en todo el ordenamiento jurídico y también, muy especialmente, el manual de funciones del servidor público. Todo eso nos sirve para determinar si se está incurriendo en una falta disciplinaria. Entonces, tipicidad, principio de legalidad, adecuación de la conducta a una falta disciplinaria. Revisada la tipicidad, tenemos que considerar un elemento importantísimo que hace distinción del derecho disciplinario o que permite distinguir el derecho disciplinario del derecho penal, y es la ilicitud sustancial, que antes se hacía referencia a la antijuridicidad en materia penal, pero hoy como criterio autónomo e independiente dentro del derecho disciplinario se conoce como ilicitud sustancial, criterio que le da autenticidad, autonomía al derecho disciplinario. ¿Y en qué consiste la ilicitud sustancial? Dos elementos. El primero, la infracción al deber funcional. Esa infracción al deber funcional lo podría uno relacionar desde el punto de vista formal con la tipicidad. Es decir, que la conducta violente un deber funcional, una obligación, una responsabilidad que tenga el servidor público. ¿Ya? ¿Y de dónde tendríamos que revisar eso? En el manual de funciones, en la ley, porque recuerden que la Constitución política y la ley también establece responsabilidades a los servidores públicos, y en la ley disciplinaria, que nos determina cuáles son las faltas disciplinarias que existen. Entonces tendríamos que hacer ese análisis. Pero para que se diferencie la ilicitud sustancial de la tipicidad, tenemos que agregarle un elemento, que es lo sustancial. Lo sustancial va de la mano con la importancia, la preponderancia, la relevancia de la conducta. Que esa conducta que infringe un deber funcional no es cualquier conducta o no genera cualquier afectación, sino que la afectación es sustancial, es relevante, es grave, es importante, al punto que genera
violación a los principios que rigen la función pública. Entonces aquí encontramos nosotros un elemento distintivo, el tema de la ilicitud sustancial. Hay una infracción al deber funcional, pero lo que tiene que haber es afectación a la ilicitud sustancial. Tiene que haber, ilicitud sustancial, una afectación sustancial al deber funcional. Y para que haya afectación sustancial, tiene que, además de la infracción al deber funcional, tiene que tener una violación a los principios que rigen la función pública, empezando por los principios de rango constitucional, los del artículo 209, relativo a la función administrativa, pasando por los principios de la Ley 1437 de 2011, artículo 3, y en general todos los principios que rigen el debido actuar de los servidores públicos. Y si afecta estos principios, entonces, por ende, también hay una afectación al buen funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines. Entonces, ahí está la importancia de la ilicitud sustancial, que es un elemento que se ha venido desarrollando tanto desde el punto de vista de la doctrina como por la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Ilicitud sustancial que quisiera referirme más adelante en un video aparte, porque creo que es un tema que requiere mayores precisiones y además que es muy importante en el derecho disciplinario, la ilicitud sustancial. Cuarto elemento, luego de revisar la ilicitud sustancial, que como les decía, tiene una infracción al deber funcional y tiene una afectación a los principios que rigen la función pública, se debe analizar la culpabilidad. La culpabilidad es que toda esa conducta, junto con estos elementos de la tipicidad y la ilicitud sustancial, permiten inferir que el servidor público tiene responsabilidad, es culpable. Y esa culpabilidad se da desde dos enfoques. Puede ser a título de dolo, y ahí encontramos los elementos del dolo, que es un aspecto volitivo y un aspecto cognitivo. El aspecto cognitivo es conocer que esa infracción genera una violación a una norma del derecho disciplinario que está dentro de su manual de funciones, y el aspecto volitivo sería la intención, el querer, de ahí que el dolo es actuar con esa intención, con ese deseo de incurrir en esa vulneración, en esa ilicitud sustancial. Aspecto fundamental. Y el otro elemento de la culpabilidad, dolo y la culpa. La culpa sería entonces la afectación al deber objetivo del cuidado, la imprudencia con que puede incurrir un servidor público en la violación en la afectación de sus deberes funcionales. 5 elementos que permiten determinar la responsabilidad disciplinaria, la capacidad, la conducta, la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad. Estos elementos se encuentran explicados con mayor detenimiento en el libro que les recomiendo, La ilicitud sustancial en el derecho disciplinario, John Harvey Pinzón Navarrete, un libro que me parece bien desarrollado, que explica al detalle estos elementos, especialmente haciendo referencia a la ilicitud sustancial, que como les he dicho, en próximos videos haré una referencia precisa a este concepto de ilicitud sustancial. Quería compartirle a todos ustedes estos elementos de la responsabilidad disciplinaria que van muy de la mano con la gran importancia que juega el servidor público en nuestro orden constitucional, al punto que tiene una responsabilidad muy especial, que es la que se deriva del ius puniendi del Estado, de ese derecho sancionador, en este caso, la responsabilidad disciplinaria. Muchas gracias.